quiero que vayamos a la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Voy a leerlo también el versículo 1 y 2, nada más me voy a enfocar del 3 al 8. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Es algo maravilloso cómo podemos nosotros ver la escritura del apóstol Pablo, y quise leer los primeros 2 versículos de Romanos como un contexto también de lo que quiero hablar, cómo el apóstol Pablo lleva a los hermanos, ¿sí?, a que ellos se presenten como un sacrificio vivo, ¿sí?, santo, agradable a Dios. Es interesante cómo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podemos nosotros ver con respecto a lo que el apóstol Pablo quiere hablar con respecto al cuerpo de Cristo, con respecto a los dones, ¿sí? Es algo maravilloso cómo el apóstol Pablo prepara el corazón de los hermanos para que pudieran recibir el mensaje en ese momento y pudieran ellos estar atentos para hacer un buen trabajo con los diferentes dones. Y es algo en lo que cada uno de nosotros debemos tener claro. Sí, amados, dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Y es algo interesante cómo el Señor nos desafía a que cada uno de nosotros podamos bajarnos para que el Señor sea exaltado. Delante del Señor todos somos iguales en los diferentes dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Puedes tener muchos, puedes tener poquitos, puedes tener uno, ¿sí? Pero delante del Señor todos somos iguales. Aquí el apóstol Pablo los está exhortando para que pudieran bajar la guardia en el punto de que pudieran exaltarse por los diferentes dones que pudieran tener. Y es algo bien importante, porque a veces nos estimamos demasiado. A veces
nosotros creemos que somos mejores que los demás. Y eso tiene que ver con orgullo, eso tiene que ver con vanagloria, eso tiene que ver con exaltarnos a nosotros mismos y no a Cristo. ¿Sí? Dios te usa de una manera poderosa en medio del don que Dios te ha dado. Deja que Cristo sea exaltado a través de tu vida. No pienses que tú eres super guau o que yo soy super guau. Es el Señor el que está en ti, es el Señor el que está en mí. Porque nosotros sin el Señor, nosotros no somos nada, absolutamente. Nosotros sin la presencia del Señor, sin el poder del Espíritu Santo, nosotros estamos perdidos completamente. Es algo bien importante, se trata de Cristo. Se trata de exaltar a Cristo y que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo podamos modelar a Cristo, válgame la redundancia, podamos modelarlo nosotros con nuestra manera de vivir. Es algo muy importante porque nuestro corazón tiende a intoxicarse con el yo. No es que yo esto, no es que acá, no es que allá. No es que mira, si lo hubiera hecho de esta manera o yo lo hubiera hecho mejor. Hey, déjalo. Ora y bendice a tu hermano, a tu hermana, de acuerdo al don que el Señor le ha dado. Es algo bien importante porque tenemos que bajarnos nosotros para que Cristo sea exaltado. Nadie, ¿sí?, tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino piense con cordura, no locamente. Es importante cuando hablamos de nosotros mismos, muchas veces queremos, ¿sí?, que la plática gire a nuestro alrededor, muchas veces. Hermanos, no tiene que ser así todo el tiempo. No tiene que ser, deja que los demás hablen, deja que los demás desarrollen también una plática, también escucha. Y nosotros somos llamados a eso, porque también podemos aprender los unos de los otros. También podemos aprender los unos de los otros. Así tenga un don el hermano, o no sepa qué don tiene y tú tengas 3, tengas 5. Podemos aprender. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios siempre debemos de tener un corazón enseñable, un corazón humilde. Es algo maravilloso que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos hacer un alto. En el Evangelio, mis amados hermanos, no hay lugar para la jactancia. Vaya conmigo a la Biblia, Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es algo maravilloso. Cómo cada uno de nosotros debemos, sí, hacer un alto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amados hermanos, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Esa es una de las partes más importantes que tú y yo como hijos de Dios debemos de abrazar. No seamos sabios en vuestra propia opinión. Dios puede usar a cualquier hermano, a cualquier hermana, ¿sí?, de esta congregación o de otra, para tratar con nosotros y enseñarnos. Esa es la parte fundamental en medio de nosotros.
No es que a veces pensamos, no, pues ¿qué me va a enseñar este a mí? Hermanos amados, es algo, desde ahí perdimos. Yo invité a una persona a la conferencia y le dije el tema de lo que sí, uno de los temas de que se iba a tratar. Le dije, ¿sabes qué? Se va a tratar un tema sobre el orgullo. No, me dijo, ese yo lo tengo controlado. Sí, me quité de ahí inmediatamente. O sea, es algo sorprendente cómo el ser humano se siente de que está terminado, de que no necesita. Cada uno de nosotros debemos de tener bien claro que no lo sabemos todo, que somos imperfectos, que necesitamos cada día la gracia de Dios para ir hacia adelante. Cada día necesitamos la gracia de Dios en todo lo que hagamos. En todo. Porque esa es la parte fundamental. Tenemos los dones que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Pero sabes una cosa, no te confíes porque tengas el don. Si tú tienes el don y no tienes una relación continua con el Señor, no te sirve de nada que tengas el don, porque simplemente van a ser palabras. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad y a toda justicia, la palabra del Señor va hacia adelante y va haciendo esa obra preciosa en el corazón del oyente. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Deja de actuar como si lo supieras todo. Apártate de ese pensamiento vago que no es equivocado. Nosotros debemos siempre, regreso al punto, nosotros siempre debemos de tener un corazón dispuesto para Dios, un corazón humilde. Y si no lo tenemos, pedirle al Señor que nos ayude para poder crecer en humildad. Amados, ¿qué dice el Evangelio de nosotros? Que solo hay pecado en nosotros y todo lo que hemos recibido es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Si tú analizas ahí mismo el versículo 3, mira al apóstol Pablo lo que está diciendo. La gracia que me fue dada. Le fue dado el apostolado. El apóstol Pablo está reflejando una humildad sorprendente en medio de lo que había recibido. Está reconociendo que no era algo generado por él. Era algo que el Señor le había dado. Y eso es algo importante. Es decir, ay, es que Dios es el favorito de Dios. Amados hermanos, Dios no tiene favoritos en su iglesia para darles diferentes dones. No, el Señor nos mira por igual, nos da como Él quiere a cada uno de nosotros, pero Él no tiene favoritos. ¿Saben quién era el favorito para Dios? El único favorito fue su Hijo Jesucristo y lo llevó a la cruz para morir por ti y por mí. Es algo maravilloso cómo podemos ver que al favorito de Dios, a su único Hijo, lo llevó a la cruz para que muriera por nosotros los pecadores.
para que muriera por nosotros los pecadores. Nosotros somos amados por el Padre porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Es de morir al ego, es de morir al yo, es de morir a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado en medio de nosotros y poder ser de bendición como miembros del cuerpo de Cristo. Es algo importante que nosotros podamos analizar eso. El hecho de que otros tengan más dones que otros no los hacen mejores que los demás. No los hacen mejores que los demás. Recuerde, todos somos iguales delante de Dios. Todos. Ay, es que el hermano Philly no sabe ni leer. Sigue orando por mí para que me siga dando gracia al Señor y me ayude. Es algo importante, ¿sabes una cosa? Estas notas. Yo jamás había tenido una computadora ni había escrito en computadora. Pero quise que fuera un poco más claro esto. Y fui al ciber para que me lo imprimieran porque me atoré la hora de enviarlo para que hicieran el trabajo. Llevé la computadora y dije, aquí está, me lo puedes imprimir. Pero es algo en lo que cada uno de nosotros, amados, a lo mejor tú eres una persona súper hábil para hacer esas cosas. Y dices, ay, el hermano Billy se pasa. Pero es eso. Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Cada uno de nosotros el Señor nos dio de manera diferente los diferentes dones. Es algo importante, amados hermanos. Si tú tienes dones o capacidades, eso no te hace un supercristiano. Nota, sino un simple cristiano con dones dados por Dios. Repito, si tú tienes dones o capacidades, eso no te hace un supercristiano, sino un simple cristiano con dones dados por Dios. Es algo que cada uno de nosotros debemos de entender eso. Y eso elimina toda falsa humildad que pudiera haber. Porque a veces vemos a personas y dicen, ay, qué humilde, ¿no? Qué orgulloso. Que lleva a muchos a la iglesia a pensar que no tienen nada que aportar. Nada con qué bendecir a otros. Porque piensa, es que yo no tengo el don de aquel hermano o de aquella hermana. Sí, hermano, quizá no sabes cuál don tienes. Sí, es que si yo tuviera ese don, hombre, yo lo desarrollaría perfectamente. Desarrolla el que Dios te ha dado. Desarróllalo a plenitud, a todo, desgasta tu vida en el don que Dios te ha dado. Y si no lo has descubierto, sigue sirviendo en la iglesia, en lo que sea. Puedes trapear, puedes limpiar, puedes barrer, puedes hacer diferentes cosas. Y de repente se va a descubrir cuál es tu don. Eso es importante. ¿Sabe por dónde podemos empezar nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Por los baños. Ay, no, es que ¿cómo voy a limpiar yo los baños? Es que yo soy un súper, no sé qué. Amados hermanos,
Por favor. Es algo importante que nosotros podamos, amados hermanos, servir a los demás de la manera, ¿sí?, más sorprendente que creo yo que podemos bendecir a nuestros hermanos que vienen aquí a Vida Nueva o allá en tu casa, es que lavemos los baños, porque ahí van todos. Todos vamos ahí. ¿A quién le gusta lavar los baños de aquí? ¡Guau! Estoy sorprendido. Gloria a Dios. Sí, pero hay algunos que tienen a alguien que se los limpie. No, es que yo cómo voy a lavar los baños, es que mejor pago. Bueno, si puedes, si tienes, está bien. Pero una de la manera más maravillosa, y me voy a salir un poquito del tema, es que pudiéramos enseñar a nuestros hijos para que nos ayudaran a lavar los baños y pudieran crecer ellos ahí. Ay, es que, ¿cómo va a ser eso? Amados hermanos, si alguien que de aquí, de nosotros, queremos ser grandes, necesitamos ser siervos de todos. De todos. Y eso es algo maravilloso que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vamos a desarrollar como familia, como iglesia, como hermanos en Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? 12, 4 al 7. Ok, lo leo aquí. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y es algo maravilloso como cada uno de nosotros, amados hermanos, podemos desarrollar y podemos crecer en una verdadera humildad en el servicio los unos a los otros. Todos, si notamos ahí los diferentes dones, todos podemos servir en algo. Todos podemos servir en algo dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Voy a usar una palabra ahí. Escuche, bien importante. En el cuerpo de Cristo no hay o no debe haber gente inservible que no sepa hacer nada, holgazán. Pudiéramos usar esa palabra. Es algo sorprendente, floja. Todos podemos servir en algo. Todos podemos trabajar. Imagínense que a la hora que necesitamos hacer algo en la iglesia o hacer algo en las calles, si todos nos involucráramos. Algo maravilloso. Vamos a ver la gloria de Dios. De una manera sorprendente, porque el cuerpo de Cristo está funcionando con los miembros del cuerpo. Válgame la redundancia. Es importante. Imagínense, aquí tenemos a Daniel Robles, que su ministerio de Gedeones y está trabajando ahí con eso, ¿no? Y no, pues no todos podemos ir ahí, pero es bien importante. Yo no sé cuántos Gedeones hay aquí en la congregación, pero a la hora del servicio vamos a repartir Nuevos Testamentos en tales lugares. Yo creo que faltan muchas manos ahí.
Entonces, es algo importante. Ay, hermanos, es que yo no tengo el don de servir. En algo debes de servir. En algo. Cada uno de nosotros debe de tener un don. Empieza sirviendo, de ahí va a salir todo. No podemos decir que no podemos hacer nada porque no lo sabemos. No hay inservibles. No debe haber miembros inservibles en el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Vaya conmigo al versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese, cada quien tiene una función diferente. Cada miembro debe de ser de bendición para el resto de los miembros del cuerpo. Cada miembro debe de ser de bendición para el resto de los miembros del cuerpo, así como cada uno de ellos es de bendición para él según los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo interesante. Los dones son una habilidad dada por Dios para cada uno de nosotros. Los dones son una habilidad dada por Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos guía en medio de ese trabajo, en medio de esa función con los dones. ¿Para qué Dios nos los dio? Para cumplir una función específica dentro del cuerpo. Para cumplir una función específica dentro del cuerpo. Es algo interesante. De manera que los dones que Dios nos ha dado, no solo ha dado a nosotros, sino a la iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Todos. Todos aquellos que somos el cuerpo. Todos aquellos que somos la iglesia. Es algo maravilloso. Amados hermanos, nos necesitamos unos a otros. Tú y yo no podemos funcionar como debe de ser solos, apartados del cuerpo. Necesitamos cada día poder crecer en el don que el Señor nos ha dado como iglesia. Es algo importante. Es algo importante que tú y yo lo podamos analizar. Si tú no te acomodas al cuerpo, no te acoplas al cuerpo, quiere decir que algo no está bien. Es que yo me siento como que soy y como que no soy del cuerpo. Yo creo que es importante que nos acomodemos al cuerpo. Y si no te puedes acomodar, hay que acercarnos para hablar, porque eso es una parte muy importante. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y debemos funcionar de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Debemos beneficiarnos unos a otros con los diferentes dones. Ahí en Primera de Corintios 12, versículo 14 al 22. ¿Sí? Dice la Biblia. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo?
no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dado más abundante honor que al que le faltaba. Me llama mucho la atención esto, amados hermanos. Mire el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿se qué? Se preocupen los unos por los otros. Es algo tremendo esto. De poder nosotros estar atentos con nuestros hermanos y poder nosotros preocuparnos el uno por el otro. El uno por el otro. Y poder cada día crecer como cuerpo de Cristo. Que podamos estar unidos como cuerpo, como miembros, como iglesia. Mira lo que dice Primera de Pedro, perdóneme. Amados, note algo interesante, no sirve de nada, ¿sí? Mi cabeza no sirve de nada sin el resto del cuerpo. Necesito las otras partes. Necesitamos las otras partes del cuerpo. Lo mismo sucede en la iglesia. Nos necesitamos unos a otros como miembros del cuerpo. Sin importar el don que tengas o dones que tengas o posición que tengas dentro de la iglesia, todos juntos formamos un solo cuerpo con diferentes partes y funciones. Todos. Aquí no hay favoritismo, amados. No hay. Delante de Dios no hay favoritismo. Todos somos iguales. Todos. Es interesante. Mire lo que dice el texto ahí en 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué maravilloso. Porque no hay una función en su totalidad si faltan esos miembros. Pudiéramos ver el cuerpo del ser humano. El corazón, ¿dónde está el doctor? ¿De qué tamaño es? Bueno, lo vamos a poner así, es que yo tengo un corazón más grande. Pero sin este miembro, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Es el motor. Es importante. Es importante que nosotros podamos hacer un alto. Si le falta una oreja, hermanos, vamos a escuchar bien. Si nos falta la nariz, los ojos,
No es lo mismo. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Es importante. Nos necesitamos. Mira lo que dice 1 Corintios 4, 11 al 13. 4, 11 al 13. Perdón, Efesios, perdón. 4, 11 al 13. Dice la Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire los diferentes dones que están ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué sorprendente! Hasta que todos lleguemos a la perfección. Vemos los diferentes dones funcionando en el cuerpo. Es interesante. Cada uno de nosotros podemos analizar. Todos juntos creceremos haciendo la función que nos corresponde con el don que Dios nos ha dado. A la misma responsabilidad. Note algo interesante que tengo yo en esta hora de estar aquí predicando. Es la misma responsabilidad que tiene usted para escucharme. Imagínese que yo me esté desbaratando y usted pensando en otra cosa, volteando para otra parte. Es ingrato. Es importante. Usted no es más que yo, ni yo soy más que usted. Es importante que cada uno de nosotros nos podamos dar el lugar y podamos respetarnos los unos a los otros. Podamos respetarnos y podamos amarnos y podamos estimularnos los unos a los otros. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Note el versículo 6, allí de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Sí? Es importante. Y no es de que, ay, es que Dios me habló y esto y acá y no tiene nada que ver con eso. Los dones que el Señor nos ha dado son para que los usemos, no para nuestro propio beneficio, sino para el de los demás. ¿Sí? Como podemos ver la lista de los dones. ¿Cómo es que el de profecía es para el beneficio de los demás? Aquí al estar predicando, tú estás o yo estoy, ¿sí? Ejerciendo o estoy siendo usado en un don de profecía. Porque se está predicando la palabra de Dios, la profecía más segura. O segura. Es importante. Puedes ver 1 Corintios 12, Efesios 4, 11 y 12, 1 de Pedro 4. Pero solo esto es una muestra de que Dios reparte para beneficio de los demás. Se trata de los demás. Usa tu don para bendecir a los demás.
a los demás. Siempre. No te preocupes, va a haber alguien que te va a bendecir a ti. Dios lo va a usar para bendecir tu don, para bendecir tu vida espiritual. Es sorprendente. ¿Cómo podemos crecer? El don de profecía está relacionado con situaciones particulares que se daban en la iglesia local y que se requería una guía de parte de Dios. Con el Nuevo Testamento no estaba completo. Ese don era extremadamente importante. Por eso lo cita ahí en Primera de Corintios 14:3. ¿Sí? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. ¿Sí? Es importante. No es para levantar el ego, no es para decir de que, ay, es que es el profeta. No, no es así. Es para la edificación, para exhortación y consolación. Esa es la razón primordial del don de profecía. ¿Qué es? Edificar a otros, la exhortación y la consolación. Una vez que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, con que nosotros identificamos, exhortamos, consolamos, con lo que tiene que ver con las Escrituras, la palabra de Dios. Es importante. Efesios 2:20. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las Escrituras, la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio. Como podemos ver, los apóstoles y profetas como aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia. Cuando nosotros predicamos, nosotros estamos practicando el don de profecía porque estamos edificando, exhortando, consolando a la iglesia a través de lo que dice la palabra de Dios. Pablo nos dice que ese don debe ser usado conforme a la medida de fe. Pablo está diciendo que el profeta debe hablar de una manera que no contradiga las Escrituras. De la manera de fe cristiana, o de lo contrario es un falso profeta o un falso maestro. Es algo que cada uno de nosotros debemos hacer un alto en medio de todo esto. Mira el versículo 7 ahí de Romanos 12. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? El de servicio. Pablo está diciendo, tú tienes el don de servicio. ¿Para qué lo vas a usar? Para servir. No para lograr popularidad de que estás sirviendo o que estás haciendo esto o esto otro. No, para que la gente diga, wow, qué tremendo hermano, por favor, úsalo para la gloria de Dios, cualquier don que tú tengas. Específicamente ahí está diciendo el de servicio. Hombre, hermano, es que estuve todo el día sirviendo a la iglesia y nadie fue. No digas nada. Sirve. No te duermas, hermana. No te duermas. Ya vamos a terminar. Es importante. Es importante. Tú sirve. Sirve. ¿Quieres ser grande?
Necesitamos ser siervos de todos. Hay que servir, amados. Hay algunos que tienen el don de servicio, hay unos que no, pero igual debemos de servir, somos llamados a servir, todos. Hay el que enseña, es decir, la capacidad de transmitir a otros con precisión, con claridad, la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que es muy clara para enseñar, ¿sí? Hay gente que no. Bueno, pues Dios bendiga a esos hermanos y que a nosotros nos dé gracia y nos ayude. Porque a veces decimos unas cosas por otras, ¿cierto? O yo nomás soy. Es la verdad. Hay que ser humildes y hay que reconocer eso, hermanos. Cada uno de nosotros, pero hay que enseñar la palabra de Dios. No, hombre, el hermano es pésimo para enseñar. Ponte a orar por él, déjate de criticarlo. No lo señales, no te toca a ti. A ti te toca animarlo, hermano. Voy a seguir orando por ti. Que el Señor sea sobre tu vida. Que puedas crecer en la enseñanza y de repente vas a ver el fruto y vas a decir, gracias, Señor, porque ya no es el mismo. Porque ahora sí, enseña con claridad, lee bien. Enseña bien, se detiene donde se tiene que detener, cierra donde tiene que cerrar. Es importante porque somos miembros. ¿Quiénes? Los unos de los otros. Somos un cuerpo. Gloria a Dios, me quitaron el reloj de aquí. Es importante. El que exhorta, ahí en el versículo 8, ¿sí? El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Amén. El que exhorta significa alguien que es llamado para consolar, ¿sí? A una persona que está en problemas. Está siempre al lado de una persona que está en necesidad. Está allí para animar, está ahí para consolar. Escucha bien, está ahí para aconsejar. No solo pensemos en que no, hombre, va a soltar el látigo ahorita. No es así. O sea, una persona que exhorta primeramente debe ser humilde. Humilde. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Y podemos ver allí el don de dar. Ahí mismo en el versículo 8. Reparte con liberalidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con desprenderse de lo suyo para ayudar a los más necesitados. Pablo los anima a que lo hagan con liberalidad, ¿sí? Es decir, que seamos generosos. ¿Sí? Amados hermanos, hay necesidades. ¿Tú te das cuenta que hay un hermano con necesidad? Acércate. Y despréndete de lo que tienes y bendice a tu hermano. No, hombre, es que el hermano tiene un montón de dinero. ¿Cómo le voy a dar? Oh, no sé, el hermano tiene dinero, no está trabajando, pero tiene billetes. Hermano, no te está preguntando el Señor si tiene dinero o no tiene dinero, tú dale. Usa ese don y dale. Él no está esperando que tú le des una cantidad fuerte, chica o grande. Él va a ver la acción. ¿Me está entendiendo? Es importante, porque a veces nosotros vemos de acuerdo a la posición o de acuerdo a la necesidad. Dice, no, verdaderamente necesita. Amados hermanos,
es importante. Todos podemos necesitar, pero yo te voy a decir una cosa. Aunque aquella persona se le terminó el trabajo y tú le das, esa persona no va por lo que tú le des. Esa persona va por la acción que Dios te está moviendo a hacerlo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Sentimos, nos duele, estamos con Él, con ella. Oh Dios, es importante. Y luego están los que presiden, es decir, aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. No siempre es fácil guiar personas, pastorear ovejas y un que otro cabrito. No, no es fácil. No es fácil, hermanos. Debemos de orar por ellos. Debemos de estar a la par con ellos para fortalecerlos en oración, para ayudarlos en medio del trabajo que realizan. Cada uno. Cada uno. Muchas veces los líderes se desaniman porque no ven la respuesta. No ven la respuesta de parte de nosotros al escucharles. ¿Se desaniman? Está bien, pues nos desanimamos. Sí, se desanima uno. Porque no ves el resultado que tú esperas, no ves la reacción de la persona. Pero es importante el poder estar allí orando los unos por los otros, mis amados. Poder estar orando por los líderes, por aquellos que están detrás de un púlpito, por aquellos que están en la alabanza, por aquellos que están sirviendo. Somos llamados a orar los unos por los otros, pues, porque somos un cuerpo. No te quiero evidenciar, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por mí? Van a levantar la mano todos. La realidad, o sea, a veces, hermanos, se nos olvida. Se nos olvida. A veces oramos por nosotros y por nosotros y por nosotros y a veces ni por nosotros. Es algo tremendo cuando no hay una disciplina, pero somos llamados a tener una relación con Dios y poder, cada uno de nosotros, poder estimularnos, poder preocuparnos los unos por los otros, de ir en oración, de estar allí. Hay un hermano loco, voy a decirlo de esta manera, así. A las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, tengo un mensaje yo amaneciendo en la casa. Es hora de orar, varón de Dios. Ah, está loco, podríamos decir, esa hora, oye. ¿Es su forma? ¿Es su manera? ¿Es su tiempo? Quizá él puede a esa hora. Pero es importante que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo podamos estar pendientes los unos de los otros. Y luego también está el que tiene misericordia. El que tiene misericordia. Ellos se ocupan de cualquier tipo de necesidad, no solamente pobreza, sino meterse en la piel del otro y sufrir con él. Eso se llama misericordia. De meternos, de llorar, de gemir, de clamar por nuestro hermano, hermana que está enfrentando alguna situación difícil, cualquiera que sea.
Casi termino, no se me enfade, hermanos. Todos debemos ser misericordiosos, pero hay hermanos que tienen ese don. Y hay algunos que ni nos tibiamos. Vemos la situación. No, hombre. Pero hay hermanos que sienten y derraman su corazón y están llorando porque les duele. Sufren. Se desgarran. Porque está el don de misericordia y siente el dolor que aquel hermano está sintiendo. Aquella hermana está sintiendo. Es importante. Hermanos, esto nos ayuda a seguir avanzando en el camino de la piedad. Tenemos que tener ojos abiertos cada día para tener misericordia de los demás. A veces pienso que son como las 11 porque veo muchos que están bostezando. Sí. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro don? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro don? Amados hermanos, recuerda un recordatorio, involucrémonos sirviendo a otros. Nadie va a descubrir su don si no se involucra en servir en la iglesia. Quiero terminar. Una vez que descubras tu don, ¿sí? Vete al versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, regresa. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados, una vez que descubramos el don o una vez que estemos ejerciendo el don, no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Se trata de que Cristo sea exaltado a través de los diferentes dones que el Señor ha depositado sobre nosotros como cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. Señor, te adoramos en esta noche. Ayúdanos. Te necesitamos cada día en medio de nuestras vidas. Ayúdanos en medio, Señor, de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros, con los diferentes dones. Dios, ayúdanos a usarlos cada día para tu gloria, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén.